Hola, muy buenas tardes, por fin estoy aquí para hablarles de por qué me fui de Emirates. Bueno, quiero hacer una introducción muy cortita y explicarles una cosa antes que nada. Soy Kataisa González, esta es mi opinión personal y mi experiencia. Yo valoro unas cosas en la vida que a lo mejor tú no, entonces espero que mi opinión no le afecte a nadie y no se enfaden o lo que sea que pueda pasar si las cosas que digo no son lo que tú piensas. Quiero decir que esta es mi opinión personal y quiero que la sepan, tienen derecho a saberla porque me siguen desde que he empezado a hacer esto y porque si te vas a unir a la compañía creo que tienes derecho a saber ciertas cosas y opiniones. Entonces tengo una listita aquí pequeñita con los puntos con los que quiero hablar y no me voy a extender mucho en ellos porque quiero hacer un vídeo aclarando este vídeo, porque van a tener millones de preguntas. Entonces, empezamos porque para mí Dubái estaba súper lejos de mi casa. Soy de Gran Canaria y tenía que coger 2 vuelos para ir a casa. Me costaba casi un día. Imaginen que me pasa algo en casa y tengo que ir corriendo. Era como esperar a que salga el vuelo de Dubái a Madrid o a Barcelona, luego conectar con Canarias, que están súper busy los vuelos, y para mí eso me causaba muchísima angustia y no estar tan cerca de casa ya no lo podía soportar. Entonces al cabo de 2 años decía no puedo. Ahora también estoy lejos porque tengo que coger 2 vuelos de Ibiza a Gran Canaria, pero estoy en España, estoy aquí y no cuesta tanto ir a Canarias. Entonces, otra cosa de la que quería hablar es que la población de Dubái, la mayoría es de India, Bangladesh y Pakistán. Yo no fui preparada para eso, pensaba que iba a ser más cosmopolita y más europea la cosa. Ya había estado en Dubái, pero no viví esa parte de Dubái porque en esta vez que yo fui a Dubái vivía en un barrio que estaba un poquito a las afueras y que la verdad que sí que era como vivir en India. Entonces todo bien con India, un día iré, visitaré, me parecerá maravilloso, pero yo no quería vivir ahí. Entonces ir al supermercado era incómodo porque la gente te miraba fijamente, se te pegaban mucho en la cola, te rozaban, no respetaban, era algo muy mal. Con la cultura árabe no tuve ningún problema. Con la cultura india era como algo que no yo podía soportar, no estaba preparada para vivir con ellos, entre ellos y servirles, porque son la mayoría de la clientela de Emirates, son casi el 50% es de esos países. Entonces todo bien con ellos, pero es muy difícil y tienen que saber esto, que en Dubái la mayoría de la población es de ahí y que son dificilitos, y los que me estén viendo que estén en Dubái o que hayan estado van a estar muy de acuerdo conmigo. Entonces en la ciudad de Dubái también hace muchísimo calor, en verano no se podía estar en la calle, no quería salir a la calle, 50 grados a la sombra. También la cultura musulmana no tenía ningún problema con ello, pero que exista el Ramadán y que sea tan estricto a la hora de que cierran los restaurantes, no puedes beber agua ni comer por la calle. Tienes que escuchar las horas de rezo todo el día porque las ponen a tope en las mezquitas y si vives al lado te afecta a la hora de dormir. Para mí es una ciudad fría en la que la gente no echa raíces y no ves ese toque no sé, no es entrañable, no tiene como alma, es algo raro que le pasa a Dubái. La gente está de paso, vienen a hacer dinero, se van y no sientes que quieras vivir ahí, no sé. En los parques nunca hay nadie, hace mucho calor, en la calle la gente no es que se te echa a caminar porque no es una ciudad por la que puedas caminar como Madrid, Barcelona, Londres, no sé, es muy fría. Luego, las reglas de la vivienda donde nosotros vivíamos, en la accommodation de Emirates, eran muy estrictas. Todo lo que pasara en tu casa afectaba directamente al trabajo. Por ejemplo, se me quemaba algo en la cocina, un pancake, saltaba la alarma de incendios, iba al seguridad, el seguridad enviaba un email a mi manager me decía que qué pasa y ya eso se queda en mi file. Al igual que se hacía ruedo con los tacones, la de abajo se queja, se lo dice a mi manager otra vez. Que esté mi casa tan relacionada con mi trabajo no me gustaba porque era como una especie de jaula de oro o vivir en libertad condicional. Entonces eso me tocaba mucho la moral, y también que las visitas se tuvieran que ir a la 1 de la mañana y también que te tuviera que entregar informes para recibir visitas tipo mi madre, mi hermana, mis amigos de España. Luego las horas de vuelo se volvieron inmensas, de estar volando 80 horas al mes, que es con lo que empecé, que era de maravilla. Tenía tiempo libre en Dubái, tenía días libres para viajar, podía hacer cambios de vuelo.
empezaron a poner 100, 110, 120 horas al mes. Eso significa que estaban todos los vuelos muy pegados con el mínimo legal para descansar. Entonces tenías que, por ejemplo, hacer un cambio, no podía porque era ilegal. Estaba todo muy triquiñao, no sé cómo decirlo, y no te estaban dando la libertad que te daban antes. Entonces cuando te están quitando cosas poco a poco, te vas irritando, y eso es lo que estaba pasando. Aparte que no tenías tiempo humano para descansar, llegas de un vuelo, deshaces la maleta, lavas la ropa, te aseas y te aseas tu cuarto, que si vas a hacer la compra, que si vas al gimnasio, que si duermes, ya es el siguiente vuelo, ya estás preparando la maleta para irte, y era todo muy pegado. Los mínimos legales eran 2 días entre un ultra large range, que se llama, por ejemplo, un vuelo a Nueva Zelanda, 17 horas, 2 días de descanso en Dubái y un vuelo directamente, y era como, por favor, quiero vivir. No se podía. Entonces tampoco te confirmaban las vacaciones. Por último, yo pedía vacaciones, pedí en verano, en Navidad, en no sé qué, todas denegadas. Y eso era como, estaban esperando a contratar a más gente, a tener más gente en la flota y así ya acomodarte las vacaciones. Pero eso era una desesperación porque yo tenía una boda en septiembre, quería estar en Navidad en casa y todo denegado, y a todos los compañeros igual. Era poquísima la gente a la que le aceptaban las vacaciones. Entonces se te acumulaban los días de vacaciones y no te los daban para ir a ningún lado, o de repente te decían en el siguiente mes 5 días de vacaciones, para irse quitando ellos tus días legales de vacaciones. No sé si me explico. Luego, por ejemplo, que en la compañía haya una especie de regla no escrita que por reportar te promueven, eso es muy feo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, tu supervisor o un compañero o algo te puede reportar en cualquier momento por alguna tontería, como que tengas un tono de uñas más claro del que tienes que tener, o tengas raíz en el pelo, o tus cejas no sean del mismo color que el pelo. Eso es real. O, por ejemplo, que saques el móvil del bolso, ¿sabes? Y lo tengas en la mano. Había muchísima, ¿cómo decirlo?, cultura de reportar. Y eso es irritante porque estás en un ambiente de trabajo súper tenso. Había gente que era maravillosa, porque eran maravillosas. Yo conocía gente increíble en todos los vuelos, y había gente que eran estresados de la vida y que tú decías, chico, vive, ¿sabes? No te amargues por estas tonterías. Entonces, que la gente tenga esa cultura de reportar no me molaba mucho, y nunca sabías qué persona te iba a cuadrar en qué vuelo, porque nunca sabías con quién ibas a volar hasta... O sea, podrías conocer a alguien por alguien, pero la mayoría de la gente del vuelo no la conoces, ni siquiera, y lo más importante, los supervisores y los sobrecargos. Luego, las reglas repentinas de Emirates nos prohibieron traer alcohol del extranjero. Por ejemplo, me iba a Sudáfrica, compraba un par de botellas de vino, me las bebía con mi compi en mi casa viendo una peli. Pues de repente dijeron que no, que si queríamos traer alcohol, primero lo prohibieron del todo, la gente se revolucionó, y luego dijeron que pagáramos la cantidad exacta que te costara. Si te cuesta una botella de 5 euros, tenías que pagar 5 euros en Dubái, por tasas repentinas que se inventaron ellos. Entonces era como, chicos, ¿por qué? Si yo vengo aquí y no hay tasas y no hay estas reglas de la noche a la mañana, después de 20 no sé cuántos años, esta compañía operando de esta manera, ahora tenemos que pagar. Pues no. Eso molestaba y mucho. También cambiaron la norma de que nos cubrían totalmente de los medicals y, perdón, que alguien estaba clavando una tacha, dijeron que no, que nos iban a cubrir el 90% y el 70% depende del hospital. Yo vuelo por todo el mundo, con gente de todo el mundo, expuesta a todas las enfermedades, he firmado un contrato en el que dice que me cubren de todo, y de buenas a primeras, ya no. Eso no tenía sentido. Y para que digan, pero bueno, el 10% no es nada. En Dubái una consulta ginecológica con citología y ecografía te cuesta 800 euros y el 10% son 80. Me la hago en España muy a gusto con un doctor de calidad, en una clínica de calidad, donde me den un servicio bueno. En Dubái la sanidad es horrible, y eso lo puede confirmar todo el mundo. Habrá médicos buenos, sí, pero prepara el bolsillo. Luego, por ejemplo, tengo aquí, para que no se me olvide, las reglas de cabina y la promoción. Yo no iba a promocionarme en los próximos 2 años, porque yo era junior por 2 años y 2 meses. Siempre estaba en el final de la lista. Ahora que entraba gente nueva, sí que me iban a empujar hacia arriba, pero eso significa que iba a promover, iba a pasar a la cabina premium en 1 año. Entonces era como muy desmotivante estar tanto tiempo en economy con ese servicio interminable y con tanta gente. Entonces ya dije, no puedo hacer esto por mucho más tiempo.
Luego, por ejemplo, la desmotivación general de la tripulación, mucha gente estaba desmotivada como yo por estas cosas de las que he hablado, y el ambiente en el avión era muy... Me quiero ir, ¿cuándo te vas? ¿Tú cuándo te vas? Pues yo me voy a ir, pues yo pienso este día, pues no sé qué, pues mira lo que hicieron ahora, pues... Entonces era como desmotivación total. Y luego, algo que me pasó a mí, que cuando dije que me iba, el último vez que iba a cada vuelo y decía, este es mi penúltimo vuelo, este es no sé qué. Cuando fui a mi último vuelo operando, que fue el de Madrid, el mejor vuelo que tuve, esa tripulación fue increíble. Dije en el briefing room, hola, mi nombre es Kataisa, soy de España y este es mi último vuelo operando. Me aplaudieron, me dijeron todos felicidades, y eso que te digan felicidades porque te vayas de una compañía tan guay, era como, estoy haciendo bien en irme, no tengo ningún tipo de pena. Entonces, para que lo comprendan, era como wow, que te feliciten porque te vas. En todos los vuelos en los que yo decía que me iba, la gente me felicitaba, porque todo el mundo está cansado como yo lo estaba. Entonces yo tuve la oportunidad de encontrar otro trabajo, venirme súper fácil todo, pero mucha gente no la tiene y están ahí aguantando porque es lo único que tienen. Y lo último, pero más importante para mí, es que la empresa es muy grande, 20.000 azafatos, le falta el toque humano, eres un número en todo momento. ¿Eso qué significa? Que cuando te pasa algo, hasta que no sea totalmente grave y tengas unos informes que declaren que te ha pasado algo muy grave, como por ejemplo la muerte de un familiar, o que te tengas que ir por cualquier cosa que le ha pasado a tu madre o a tu padre, tienes que estar todo el día presentando informes, declarando, no te creen. No vas a tu manager y hablas de tú a tú y ella te comprende y se sabe tu vida. Eres un número más, hay muchísima gente que se quiere unir, entonces eso afecta y de manera negativa para todos los que estamos ahí. Entonces, estas han sido mis razones, espero que no se moleste nadie. Déjenme sus comentarios aquí, seguramente que tendré que hacer otro vídeo aclarando muchísimas cosas de las que he dicho. Por favor, no se enfade nadie, y si les ha gustado el vídeo, denle like, suscríbanse, compártanlo con gente que se vaya a unir a la compañía o que piensa hacerlo. Y simplemente decirles que para mí, mientras estuve ahí, fueron 2 años maravillosos, me lo pasé súper bien, conocí a mucha gente y lo exprimí al máximo. Si estás de camino a Emirates, si vas a ir, haz lo mismo, ahorra, viaja, disfruta, diviértete y saca el máximo partido a eso, porque es guay hasta que ya las cosas malas son mayores que las buenas. Así que un besito y nos vemos en el próximo vídeo, chao.